es que mis alas no quieren volar. Hay instantes. En esta noche les pido que abran sus Biblias conmigo en el libro de Números, capítulo 11. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 35. Esta es una historia que quiero en esta noche dar a conocer al pueblo de Dios. Si lo tiene, dígame. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó Dios. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Dios y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Quiero que se fije en una sola palabra. Y el pueblo se quejó a oídos de Dios. La Biblia está hablando, la palabra del Señor está hablando en esta noche. Dice que la queja hace subir el furor del Señor. La queja hace subir el furor del Señor. Amén. Aquí dice su palabra. Dice que el pueblo del Señor se quejó a oídos de Dios y Dios escuchó y ardió en ira el Señor. Y dice la palabra, consumió uno de los extremos del campamento. Escuchen bien, la queja es uno de los pecados, una de las cosas que proceden de la carne. ¿Qué dije? Es uno de los pecados, es una de las cosas que proceden de la carne. Y en esta noche vamos a hablar de este tema. La queja procede de la carne. La envidia procede de la carne. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el Señor allí en el versículo 19. Vamos a leer, amada iglesia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, estamos deletreando, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los tales que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Está claro la palabra? Amén. Vamos a ver toda la historia completa. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta noche? Versículo 2 en adelante. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Dios y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. La gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Subraya esa palabra, vivo deseo. Ahorita vamos a explicar. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Versículo 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de
aceite nuevo. Continuamos. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, escuchen esto, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su casa, tienda es casa. Y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés esta actitud del pueblo. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Dice la palabra: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde pues conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí. Escucha esta palabra: lloran a mí, el pueblo llora a mí, diciendo: danos a comer carne. Lean conmigo el versículo 18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne. Escuchen, comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Subraya esa palabra: mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. Versículo 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jesucristo que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos acá de Egipto? Hasta ahí nomás. Amén. El Señor nos está explicando en esta noche, el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche. Al pueblo le vino un vivo deseo al corazón. Dios daba al pueblo, a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, Dios daba el maná del cielo. Había un maná que descendía del cielo, que el pueblo comía ese maná, ese alimento. Y en el Nuevo Testamento el maná fue el mismo Hijo de Dios, el maná de vida. Pero yo quiero decirles algo puntual. Número 1, apunten esto: la queja. nunca te quejes de Dios. Nunca te quejes, porque dice la Biblia que harás subir el furor del Señor. Número 2, dice la palabra que al pueblo le vino un vivo deseo, y esto está hablando de deseos desordenados. Dice que al pueblo de Dios, al pueblo escogido, le vino un vivo deseo, que significa un deseo desordenado. Le vino la codicia. Le vino la codicia, los deseos desordenados. Y el Señor nos está hablando en esta noche para que nosotros no cometamos estos errores, estos pecados. Lo siguiente: no nos quejemos. Número 2, no vivamos en codicias, no vivamos en pasiones o en deseos desordenados. Y número 3, ¿cuál es la declaración que hace el pueblo? De una manera muy equivocada, y estaban desobedeciendo gravemente a Dios. ¿Cuál fue esa declaración? Nuestra alma se seca, pues nada es este maná. Prácticamente menospreciaron a Dios. Menospreciaron a Dios. Menospreciaron a Dios, dice la palabra en el versículo. Dice la palabra del Señor en el versículo 19 y 20. Ahí dice la palabra, está bien claro escrito lo que el Señor quiere comunicarnos. Entonces, amada iglesia, ¿qué es lo que el Señor está hablando en esta noche? Dice el pueblo: danos a comer carne, danos a comer carne. Y lloraba
y lloraban, dice, a oídos de Moisés. Moisés le pareció mal esta actitud, lloraban ante Moisés. Y el pueblo decía: Moisés, danos a comer carne, estamos cansados del maná, estamos cansados de que nos comamos eso siempre, de lo que el Señor nos da. Ahora no queremos comer eso, queremos comer carne. Lo que antes comíamos en Egipto, cuando estábamos en esclavitud, comíamos pescado. Ahí está la palabra. Entonces el pueblo reclama a Dios, reclama a Moisés: Señor, no queremos este maná, ya no queremos esto. Y el maná, vuelvo a repetir esta noche, que es Jesucristo mismo. Amén. Él es el maná que descendió del cielo. Esto es algo que el Señor nos está explicando, nos está enseñando esta noche. Esto es el maná. La palabra del Señor es el maná. La palabra de Dios es el maná. Es Jesús mismo en nuestra vida. Ahora, si tú desprecias este maná, estás despreciando a Dios. Este es el maná que necesita tu espíritu. Nuestro cuerpo necesita comer. Yo sé, no es malo comer. Necesitamos comer para vivir. Pero si no te alimentas con este maná, que es Jesucristo mismo, tu espíritu va a estar débil. Tu espíritu va a estar débil. Tu espíritu va a caer, va a ser sometido por tu alma. Tu alma va a arrastrar a tu espíritu. Entonces, quiero explicarles una cosa. En esta noche el tema es la carne. Escuchen bien, el tema es algo sencillo. Yo lo titulé: ¿quieres comer carne? Es algo muy sencillo en esta noche. ¿Quieres comer carne? Pues carne tendrás. El pueblo se había quejado, había renegado. Entonces el Señor no le pareció correcto. El Señor tuvo que hacer justicia. Escuchen esto, amada iglesia. Versículo 19 dice: no comerán un día, no comerán 2 días, no comerán 4 días, no comerán una semana, no comerán 10 días, 20 días, sino un mes. Van a comer esto. Y dice la palabra: hasta que salga por las narices y os aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor Jesús. Al menospreciar la palabra, que es el maná de vida, estás menospreciando a Dios. Tú dices: yo estoy harto, yo estoy cansado de comer este maná. Yo quiero comer algo diferente, yo quiero carne. ¿Y qué es carne? En esta noche vamos a explicar qué es carne. Hemos leído Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Vemos que allí hay una lista, ¿verdad? Hay una lista de pecados que dice la palabra. Hemos leído una lista de pecados. Esa es carne. Cuando tú dices: Señor, yo ya estoy harto de esta maná, yo quiero comer carne, le está diciendo el Señor: yo quiero adulterar, yo quiero fornicar, yo quiero tener envidia en mi corazón, quiero tener celos, quiero tener todas estas cosas. Es carne. Todo esto es carne, porque la Biblia dice que estas son las obras de la carne, y manifiestas son, dice la palabra. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Las herejías son obras de la carne. Las envidias, los celos, el chisme, la contienda son obras de la carne. Ahora, ¿qué es carne? Si nosotros estamos con ese vivo deseo, con ese deseo desordenado, con esas pasiones desenfrenadas, por ejemplo, yo voy a menospreciar la palabra del Señor. Ahora lo que quiero es, amo más mi celular. Eso es carne. Yo amo más a mi mujer que la palabra. Eso es carne. Estás amando más las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, las cosas terrenales, y no la palabra del Señor. Yo voy a amar más mi trabajo. Amo mi sueldo, mi trabajo. Eso es carne. Eso es amar carne. Eso es pedir: Señor, dame carne. Aquí está la palabra. El pueblo clamaba llorando: Moisés, queremos comer carne, le decía el pueblo, y lloraba. Si tú dices: yo voy a amar más mis talentos, estás deseando carne. Si tú estás amando más el dinero, estás codiciando carne. Entonces, todo lo que te aleja
del Señor es carne. Ya conocemos cuáles son las obras de la carne. Amén. Yo quiero darle a conocer al pueblo de Dios qué es lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Amén. Mas el que siembra para el Espíritu, está con mayúsculas, se trata del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo segará vida eterna. Amén. Está hablando de una siembra y de una cosecha. Amén. Dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. La palabra corrupción tiene que ver con condenación. Cuando decimos que una persona que se ha corrompido, cuando un hombre se ha denigrado en sus valores, se ha denigrado en sus principios, se ha denigrado en sus principios, en sus valores, en los fundamentos. Decimos, ese hombre, esa persona ha caído en corrupción. ¿Qué es corrupción? La corrupción es la desintegración. La corrupción es la desintegración de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Esa es la palabra corrupción. Y eso tiene que ver con la muerte, tiene que ver con condenación. Dice, el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo segará vida eterna. Amén. Dice la palabra del Señor, no nos cansemos, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Escuchen bien lo que dice el Señor. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Pero ojo, ¿cuál es esa condicional? Si no desmayas, si no desmayamos, vamos a cosechar. Amén. Vamos al Salmos capítulo 106, vamos a leer versículo 13, 14 y 15. Dice así la palabra: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Escuchen, una vez más vamos a leer. Está hablando del pueblo escogido, del pueblo de Dios, pero también está hablando a nosotros que somos su iglesia. Bien pronto olvidaron sus obras. Lo primero que un cristiano cuando peca, cuando va a no tomar en cuenta a Dios, es olvida lo que el Señor hizo en la cruz, lo que el Señor hace por nosotros. Miren lo que dice la palabra. No esperaron su consejo, o sea, consejo está hablando de palabra, de la palabra del Señor. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Dice, tentaron a Dios, ¿en dónde? En la soledad. Y Dios les dio lo que pidieron. Sí, cuando el pueblo dijo a Dios, Señor, danos a comer carne, y el Señor le dijo así, ve, yo los voy a dar de comer carne. Sí, lo que ustedes están pidiendo, yo los voy a dar. Les voy a dar lo que ustedes están pidiendo. Ustedes ¿quieres carne? Por eso en esta noche el tema es, ¿quieres carne? Carne tendrás, pero hasta que lo vomites. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo. ¿Qué más dice? E hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Cabrón Cataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Amén. Entonces en esta noche parece muy sencillo. La palabra de Dios no es difícil, es simple, es sencillo. Lo que el Señor está enseñando, grábense bien esto, no, vamos a ver por pasos. Mira, número 1, el pueblo se queja de Dios, se queja. Número 2, lo que el pueblo, ¿qué dice el pueblo? El pueblo tuvo un vivo deseo. Eso está representando las pasiones desordenadas, la codicia. Está representando los deseos naturales y carnales. Número 3, el pueblo declara lo que siente en su corazón diciendo, Dios, danos a comer carne. Y número 4, el pueblo dice, Señor,
y pasiones descontroladas, desenfrenadas, desequilibradas de la carne. Y está hablando de codicia, está hablando de la avaricia, de las cosas sensuales de este mundo, de las cosas sensuales de esta vida. Y el Señor nos explica en su palabra cuáles son las obras de la carne. Entonces este pueblo dijeron al Señor y dijeron al siervo Moisés: ya no queremos maná. ¿Para qué hemos venido acá de Egipto? Mejor estábamos en Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Egipto representa el mundo. Egipto representa los placeres del mundo. Eso representa Egipto. Y nosotros decimos: cuando era mundano me iba mejor que cuando era cristiano, que soy cristiano. Que cuando era mundano, cuando no conocía a Dios, me iba mejor. Prácticamente el pueblo está diciendo: mira, ve, quisiera volver a mi esclavitud que a mi libertad. Mejor estoy en el mundo que en el mundo del cristianismo. ¿Por qué dijeron esto? Y cuando ellos pidieron al Señor, Moisés declara al pueblo: reuní un pueblo de Dios. El Señor ha hablado esta noche a mí diciendo: santificados para el día de mañana, porque el Señor os concederá lo que vosotros le han pedido al Señor. Y porque el Señor ha escuchado el lloro y la petición de sus corazones. Y entonces dice la palabra del Señor: pero hay algo que el Señor me ha dicho: no van a comer un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 4 días, ni 5 días, ni 6 días, ni 1 semana, ni 2 semanas, ni 3 semanas, ni 20 días. Van a comer un mes de carne hasta que salgáis por sus narices. Hasta que salga por sus narices. Lo que el Señor había concedido a este pueblo codicioso, el Señor les había dado lo que pidieron. El Señor les dio lo que este pueblo pidió en rebeldía, en desobediencia. Pidió carne. Eso representa de que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestros pecados. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones. Nos dejamos llevar por esas cosas. Somos guiados por la sensualidad, somos guiados por eso, somos guiados por esas pasiones descontroladas, desenfrenadas y desequilibradas, por esa codicia. Uno de los 10 mandamientos es: no codiciarás. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás el bien de tu prójimo, no codiciarás las posesiones de tu prójimo, no codiciarás a la hija, al hijo de tu prójimo. Está hablando de un pueblo codicioso y rebelde a Dios. Y quiero leer una vez más y aquí terminar, porque el Señor nos está hablando en esta noche. Una vez más voy a leer, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Si nosotros estamos viviendo en celos, estamos viviendo en la carne. Si nosotros estamos viviendo en iras, estamos viviendo en la carne. Estamos viviendo en amarguras, en iras, en pleitos, en contiendas, en furores, en malicia. Si hay malicia en nuestra mente, estamos viviendo en la carne. Disensiones es discrepaciones, discusiones, disputas. Hay disputas entre marido y mujer, hay disputas entre madre e hija, entre padre e hijo. Esa es obra de la carne. ¿Qué son herejías? Herejías es mezclar la Biblia con filosofía, con toda tontería. ¿Qué es envidia? Usted ya conoce qué es envidia. ¿Qué es homicidio? Usted ya lo sabe. ¿Qué es borrachera? Usted lo sabe mejor. Orgía tiene 2 connotaciones. Orgía tiene 2
Escuchen bien, acá dice la palabra orgía. ¿Qué es orgía? Es donde nosotros hacemos una rueda para conversar, para dialogar una cantidad de cosas obscenas, maliciosas, conversaciones corrompidas. Esa es una de las connotaciones. Una de las otras connotaciones de la palabra orgía es tener relaciones sexuales entre varias personas. Son dos connotaciones. Dice la palabra del Señor, hechicería. Nosotros decimos, no practicamos la hechicería. Dice. Si supieras qué es a profundidad la palabra hechicería. No es que no somos hechiceros, no, mentira. Alguna vez hemos practicado esto. Cuando usted consultas a alguien para ver, por ejemplo, tu futuro o algo, ya al consultar estás abriendo la puerta a este demonio de hechicería. Enemistades es estar enemistado con tu pareja, con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, estar enemistado, estar separado. Usted ya conoce lo que es enemistad. Entonces, amada iglesia, ¿qué es inmundicia? Inmundicia es pensar, es creer, es palpar, es tocar, es gustar. Es, ¿qué cosa? Todo lo que es sucio, todo lo que es pervertido, todo lo que daña nuestra mente. Eso es inmundicia. Tener pensamientos sucios, sueños sucios. Eso es inmundicia. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Es el amor excesivo hacia algo o hacia alguien. Nada más. Por eso la Biblia dice, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Señor? El que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama más a esposo o a esposa más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, la Biblia dice que si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ya no es digno de ser mi discípulo. Amén. El Señor instruye en su palabra. Si nosotros amamos más a nuestra vida, escuchen bien, si nosotros amamos más nuestra vida, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Somos amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, pero no somos dignos del Señor. Por eso aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Amén. Entonces, amada iglesia, para terminar, versículo 7 de Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo segará vida eterna. Entonces, la enseñanza en esta noche es: nosotros debemos sembrar en el Señor. Siembra en el Señor, no siembres en tu carne. Siembra en Dios, no siembras en tu carne. Porque si tú siembras en tu carne, cosecharás corrupción. Si tú siembras para Dios, segarás vida eterna. Amén. ¿Y qué debes sembrar? Siembra tu fe en el Señor. Siembra tu amor en el Señor. Siembra todo lo que tú eres. Dale al Señor. Siémbralo para Él. Dalo a Él. Dale tu fuerza. Siémbralo para Él. Dalo a Él. Dale tus fuerzas a Él. Pero si es para tu carne, segarás corrupción en la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es bien clara, amada iglesia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En otra versión de la palabra dice: el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿Cuántos quieren vida y paz? ¿Cuántos quieren vida eterna?
quieren paz eterna. El Señor nos enseña, sembremos para nuestro espíritu, sembremos para Dios, amén. Sembremos cada día para el Señor, y así segaremos la vida eterna, cosecharemos la vida eterna, sembrando en el Señor, sembrando en el Espíritu Santo, amén. No dando lugar a las obras de la carne, el sentimiento de la carne, las emociones de la carne, las decisiones de la carne, las actitudes de la carne, nos destruirán, nos matarán, nos consumirán, pereceremos. Pero si nosotros cegamos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Y esta historia de Números capítulo 11 termina en estas palabras: y el Señor envió una plaga muy grande sobre este pueblo, por cuanto, dice la palabra del Señor, desobedecieron al Señor pidiendo carne. Y dice el Señor que antes que masticaran la carne en la boca, dice la palabra del Señor, perecieron, murieron, y allí sepultaron al pueblo codicioso. Amén. Yo escuché a un hombre de Dios del siglo pasado, no de este siglo, del siglo XX, no del siglo XXI, uno de los predicadores más grandes que ya falleció. Si tú quieres ganar a tu carne, lo vas a someter en oración. Sométale en oración a tu carne para que tu carne no te domine. Tú tienes que vencer a tu carne, si no tu carne te vencerá a ti. Vencer a tu carne, si no tu carne nos matará a nosotros. La decisión es esta: bien matas a tu carne o tu carne te matará a ti. Sencillamente. Porque la Biblia dice, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Usted ha escuchado la bendita palabra de Dios. Ahora vívelo y aplícalo en tu vida.